Para los que no os acordéis, soy residente de Medicina Intensiva del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Cualquier pregunta que os surja, que tengáis sobre la especialidad, la ciudad o el hospital, pues no dudéis en preguntármela y dentro de lo que pueda, pues yo intentaré contestarla. Hoy vamos a ver, supongo que os llegaría el plan de cómo va a estar distribuido. Hoy vamos a ver en el primer tramo de la clase los temas 1-3. Como ya os dije en la primera vuelta, estos temas son temas poco importantes, son temas de los que apenas preguntan y además temas que están ampliamente desarrollados luego en los temas específicos. Entonces, bueno, en esta parte voy a ir un poco más rápido, pero no os penséis que es que el ritmo va a ser así, sino que de esto he visto que era pues, lo mejor recortar de aquí para luego en los temas importantes pues centrarnos un poco más, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso antes del descanso, temas 1-3. Antes de empezar, quería, bueno, para que veáis que las sugerencias, las opiniones que tenéis sobre las clases no se tiran a una trituradora, sino que de verdad llegan al profesor del tema, pues bueno, os voy a comentar un poco los comentarios que me llegaron a mí, las valoraciones, y para así explicaros un poco pues qué voy a hacer con respecto a ellas. Bueno, las buenas, pues ahí están, son muy de agradecer, pero bueno, lo que realmente tengo que mejorar pues son en las cosas que se puso que igual cojeaba un poco más. Una de las cosas que ponía era el libro. Bueno, el libro yo entiendo que igual puede ser muy extenso, puede desarrollar demasiado las cosas. Yo no pienso que sea un mal libro, pero en todo caso deciros que, bueno, sobre el libro ahora mismo no hay nada que se pueda hacer. Es un libro heredado que se hace de un año para otro. Entonces no pienso que sea malo. Habrá gente a la que le guste más, gente a la que le guste menos. Yo tengo que agradecer mucho al doctor Javier Portolés, que ha sido el profesor que ha dado todos estos años la cardiología y que ha ido desarrollando el libro. Poco a poco yo lo iré haciendo mío, pues bueno, ya pues intentando eso, teniendo en cuenta vuestras sugerencias. Otra de las cosas que se decía eran el tema de electros, que había pocos. Tenéis toda la razón. Yo en la primera vuelta me centré un poco en poder explicar toda la materia y explicarla, digamos, machacándola, es decir, de forma que quedaran todos los conceptos claros y así entendierais todos los conceptos y entendiéndolos los recordarais. Porque si se dan todos los conceptos de forma que uno se los aprende, a los 2 meses se han olvidado, ¿vale? Entonces, en esta segunda vuelta sí que he incluido bastantes más electros, hoy unos cuantos, pero luego sobre todo en los temas específicos, ¿vale? Otra de las cosas que decís era que yo utilizo pocas reglas mnemotécnicas. Es totalmente cierto. Yo, la verdad es que, bueno, como poníais eso, pues en esta segunda vuelta he puesto 2 o 3 más, pero tampoco... Porque considero que así como hay otras asignaturas, como por ejemplo nefro, que hay muchos electrolitos, otras en las que hay muchos genes, que son cosas que hay que memorizar, que a veces no hay otra, que aprendérselas de memoria y vienen muy bien las reglas mnemotécnicas, considero que en esta asignatura no es así, que esta asignatura no tiene grandes cosas que aprender de memoria, sino cosas que entender para recordar, ¿vale? Porque en el examen, si habéis aprendido una cosa por regla mnemotécnica, si os preguntan justo esa cosa, la sabréis responder. A nada que en vez de una pregunta directa sea un caso clínico o se desvíen un poco más, ya empezamos a dudar. Sin embargo, si os lo habéis entendido, os lo habéis aprendido, yo creo que por mucho que varíe en el tipo de preguntas, sabréis responderlo, ¿vale? Entonces, bueno, con esto vamos a empezar. Como os digo, en un poco más rápido, ¿vale? Además, con el tiempo que tenemos de menos. Bueno, eso, temas 1-3 y la segunda parte, insuficiencia cardíaca. Anatomía. Todos sabemos que el corazón está situado en el lado izquierdo, por delante tiene el timo y el saco pericárdico que lo recubre, lateralmente al corazón están los cilios pulmonares, las pleuras y los nervios frénicos que bajan rodeando al corazón para irrigar el diafragma y posteriormente al corazón está la aorta descendente y el esófago. El corazón se dirige, su posición es hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda, lo que hace que las cámaras derechas estén situadas en un plano anterior a las izquierdas. Esto hace que en traumatismos el ventrículo derecho sea el principalmente afectado. El corazón tiene 4 cavidades. La aurícula derecha es en la que desembocan las venas cavas superior e inferior con la sangre venosa de todo el organismo, y tenemos también el seno coronario, que es donde desemboca la sangre venosa del corazón, ¿vale? Que ha sido repartida por las coronarias y recogida a través de venas que va hacia el seno venoso.
Tiene un septo que lo separa de la aurícula izquierda, en el que en el centro podemos encontrar el foramen oval. De estructuras tiene el nodo sinusal en la parte posterior, que es el marcapasos fisiológico del corazón, y en la parte inferior el nodo auriculoventricular, que como veremos en el tema correspondiente se puede afectar en infartos inferiores. La aurícula izquierda es la estructura más posterior, por eso cuando queramos ver claramente la aurícula izquierda, la prueba de elección es el eco transesofágico, porque la aurícula izquierda se apoya directamente sobre el esófago, tiene una orejuela que es donde se forman y se acumulan trombos que se pueden mandar a la circulación general, en él desembocan las venas pulmonares con la sangre oxigenada procedente del pulmón y que son importantes en pacientes con fibrilación auricular paroxística porque puede ser el sitio donde se originan las arritmias y haya que realizar la ablación. ¿Vale? El septo interauricular que separa ambas aurículas es muscular, salvo esta porción media fibrosa, el foramen oval, que en la vida neonatal conecta la aurícula derecha a la aurícula izquierda, pero que con la primera inspiración, el pulmón, que en la vida fetal no se usaba, con la primera inspiración el pulmón se expande, cae la presión del circuito derecho muy por debajo del circuito izquierdo y se cierra, estableciéndose ya los dos circuitos. En pacientes con embolismos sistémicos persistentes sin causa aparente habrá que descartar la existencia de un foramen oval permanente. El ventrículo derecho es más fino y más trabeculado que el izquierdo y se pone en la parte más anterior. Por eso, traumatismos penetrantes suelen afectar a esta cavidad. Tiene dos válvulas, la tricúspide, que como su nombre indica, tiene 3 velos, uno de ellos que se diferencia de la mitral porque es septal y se inserta más cercana al ápex que la mitral. También tiene la válvula pulmonar. En el ventrículo izquierdo tenemos la válvula mitral, que solo tiene 2 velos y no tiene velo septal. La válvula aórtica tiene 3 valvas que se insertan en los senos de Valsalva. De los senos de Valsalva surgen las arterias coronarias que van a irrigar al corazón. Siempre se originan de la derecha o de la izquierda, pero nunca del seno posterior. Por eso, cuando hagamos alguna operación sobre esta válvula aórtica, el catéter que utilicemos se apoyará en el seno posterior, porque si no podríamos desencadenar un infarto. El septo interventricular en la parte proximal es membranoso. Como hemos dicho que la válvula tricúspide se inserta más distalmente que la válvula mitral, esta porción membranosa separa la aurícula derecha del ventrículo izquierdo. La porción distal es muscular y ya separa ambos ventrículos. El pericardio recubre al corazón, tiene una parte pegada al corazón, que es la serosa visceral, y otra, la serosa parietal. Entre ambos hay una pequeña cantidad de líquido que permite que el corazón se contraiga adecuadamente. Esta serosa parietal está inervada y es la responsable del dolor pericárdico. El dolor, pain, de parietal, igual que en las pleuras pulmonares. Hay 2 clases de células funcionales en el corazón, las que generan impulsos eléctricos y las de contracción. ¿De qué depende la contracción celular? Pues de diversas cosas, fundamentalmente de un segundo mensajero, como es el calcio, que para la contracción sale del retículo sarcoplásmico, se une a la troponina C, que cambia la configuración de la actina y miosina, permitiendo que interaccionen entre ellos y se produzca la contracción, y en la relajación el calcio vuelve al retículo sarcoplásmico y la actina se separa de la miosina, produciéndose la relajación. Ambos procesos mediante el consumo de energía en forma de ATP. El corazón tiene un metabolismo únicamente aeróbico, por eso se afecta mucho en situaciones de isquemia. ¿Qué sustrato se utiliza? En condiciones normales la glucosa, en situaciones de ayuno, ácidos grasos libres. ¿Qué características tienen las células musculares cardíacas? Tienen capacidad de contraerse en respuesta a un estímulo, capacidad de transmitir los estímulos que le llegan, es capaz de transmitirlos al resto de las células. Refractariedad, como veremos en arritmias, es el tiempo que tarda una célula desde que se contrae hasta que se vuelve a contraer y sirve para evitar arritmias. Y automatismo, cronotropismo, algunas células son capaces de despolarizarse de forma espontánea sin necesidad de estímulos, son los marcapasos cardíacos. El ciclo cardíaco se compone de 2 fases, como ya sabemos, sístole y diástole. El sístole es la fase de periodo expulsivo, ¿vale? Y la diástole la fase de llenado ventricular. La sístole, ¿cómo empieza? Empieza con el cierre de la válvula mitral. ¿Cómo se produce? Bueno, en la diástole se va llenando el ventrículo, ¿vale? Entonces, llega un momento en el que el ventrículo se llena lo suficiente como para que la presión en él sea mayor que la presión en la aurícula. En ese momento, la válvula mitral, que se abre desde aurícula a ventrículo, al tener la presión ser mayor abajo, se cierra. En ese momento se produce el llamado primer ruido y que da comienzo a la sístole. En ese momento se produce la fase de contracción isovolumétrica. Es una fase en la que, como están cerradas la válvula mitral y la válvula aórtica, el corazón empieza a contraerse, pero el volumen es constante. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que al estar esta contracción con un volumen constante, la presión aumenta. Llega un momento en que la presión en el ventrículo es superior a la presión en la aorta y entonces se produce, por diferencia de presiones, la apertura de la válvula aórtica, ¿vale? Cuando se abre la válvula aórtica hay un periodo de expulsión de sangre, inicialmente por esta gran diferencia de presiones muy rápido y luego, conforme se van igualando, se va haciendo más lento.
La diástole, ¿cómo se produce? Captura de los iones de calcio. ¿En qué momento comienza la diástole? Con el cierre de la válvula aórtica que se corresponde con el segundo ruido. Es decir, la presión en la aorta aumenta y al aumentar, al estar la presión en la aorta superior a la presión en el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica que se abre desde el ventrículo hacia la aorta se cierra. Segundo ruido, comienzo de la diástole. Llega el momento de relajación isovolumétrica en el que el corazón empieza a relajarse, ¿vale? Llega un momento en que esta relajación hace que la presión en el ventrículo izquierdo sea más baja que en la aurícula izquierda y entonces la válvula mitral se abra. Entonces se produce una fase de llenado ventricular inicial rápido que luego, conforme se van igualando las presiones, se hace lento y finalmente tiene lugar la llamada contracción o patada auricular, que es como exprime la aurícula para llenar aún más el ventrículo. Contribuye en un 25% al llenado ventricular, esta contracción auricular. El ciclo cardíaco derecho es igual que el izquierdo, salvo que tiene unas presiones menores y su activación mecánica ocurre antes. ¿Qué ocurre? Las válvulas del corazón derecho se abren antes que las válvulas del corazón izquierdo, pero se cierran después que las del izquierdo. Por eso se dice que hay un desdoblamiento fisiológico entre los ruidos cardíacos, porque siempre va primero, siempre en la normalidad, siempre va primero el componente izquierdo que el componente derecho. Conceptos. Gasto cardíaco, volumen minuto. ¿Qué es? Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. ¿De qué depende? ¿En qué se basa? Pues en la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo en cada latido o volumen de eyección y en la cantidad de veces que se contrae el corazón por minuto, la frecuencia cardíaca. ¿De qué vendrá determinado? De la cantidad de sangre que le llega al corazón, de la fuerza de contracción que tenga el corazón, de la oposición que tenga el corazón, el ventrículo, a su vaciamiento y de la frecuencia cardíaca, ¿vale? ¿Qué es la precarga? Ya lo dijimos. La precarga es la cantidad de sangre que llega al ventrículo. Es lo mismo que el volumen telediastólico del ventrículo y se ve afectado por la ley de Frank-Starling. ¿Qué dice la ley de Frank-Starling? Que al aumentar la precarga se produce una mayor distensión de las fibras miocárdicas y, por lo tanto, luego tienen mayor capacidad, mayor recorrido de contracción. Es decir, aumenta la contractilidad. Esto es hasta un determinado punto en el que si se produce una precarga muy alta, una sobredistensión del ventrículo disminuye esta contractilidad. ¿Qué aumenta la precarga? Todo lo que produzca un aumento del retorno venoso al corazón. Infusión de suero, el decúbito con piernas elevadas o, si la aurícula tiene mucha fuerza, para enviar sangre hacia el ventrículo. ¿Qué reducirá la precarga? Las hemorragias y situaciones que disminuyan el retorno venoso. El aumento de la presión intratorácica con maniobra de Valsalva o presión intrapericárdica por taponamiento, fibrilación auricular en la que no hay una contracción auricular efectiva y la disociación aurículo-ventricular. La contractilidad aumentará con el aumento del calcio citosólico, una estimulación adrenérgica que actúa sobre los receptores beta-1 miocárdicos que aumentan la contracción y la frecuencia cardíaca. Sobre estos beta-1 actuarán los sinotropos, tanto positivos como negativos. También un aumento de la precarga por Frank-Starling aumenta la contractilidad. ¿Y cómo disminuirá? Pues cualquier situación que debilite al miocardio. Isquemia, fármacos inotrópicos negativos, tóxicos como el alcohol, la adriamicina, trastuzumab o patología intrínseca como dilatación o arritmias. La poscarga es lo que se opone al vaciado del ventrículo, depende de la presión en la aorta y del volumen y del grosor de la pared ventricular. Frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca por la fórmula del gasto cardíaco producirá un aumento del gasto, pero a expensa de acortar los ciclos cardíacos. Entonces llega un momento en el que, si la frecuencia es muy elevada, se acortan tanto los ciclos cardíacos, sobre todo la diástole, que se compromete el llenado ventricular y entonces disminuye el gasto cardíaco. Esta frecuencia en situaciones normales se establece en torno a 180 latidos por minuto. También es importante la sinergia de contracción, es decir, que ambos ventrículos se contraigan de forma sincrónica. En pacientes con bajo gasto, si encima los ventrículos cada uno se contrae en un momento, se pierde capacidad funcional del corazón. Por lo tanto, esto se manifiesta en pacientes con QRS muy anchos, es decir, que la activación de ambos ventrículos está separada en el tiempo y podría estar indicado, como veremos en su momento, la colocación de marcapasos biventriculares que resincronicen. La función diastólica es la función de relajación del corazón. Se produce por un secuestro del calcio citosólico por el retículo endoplásmico mediado por energía. ¿De qué depende? Depende de la complianza, de la distensibilidad, que es la fuerza que hay que realizar para aumentar la longitud de la fibra miocárdica, ¿vale? ¿Cómo se evalúa? Mediante el flujo mitral, que se compone de las ondas E y la onda A. La onda E es el llenado pasivo del ventrículo desde la aurícula al ventrículo y la onda A corresponde a la contracción auricular, el llenado activo. En condiciones normales, el patrón normal, la onda E será mayor que la onda A, porque casi todo el llenado ventricular se produce de forma pasiva, el 75%, solo el 25% mediante forma activa.
en pacientes que tienen una alteración de la relajación, una hipertrofia, en la que el llenado pasivo disminuirá porque el miocardio está muy engrosado y la cavidad ventricular estará disminuida. En esos casos, la onda E disminuirá y la fuerza, el flujo que se haga mediante la contracción activa de la aurícula será mayor. En situaciones restrictivas, como una pericarditis constrictiva en la que la cavidad ventricular es normal, pero el corazón tiene como una coraza que le impide distenderse, el llenado pasivo será muy alto, mientras que el llenado activo, como no se distiende el ventrículo, será prácticamente nulo, la onda A muy baja. En el caso del taponamiento, si es grave y está muy contraído el corazón, muy comprimido el corazón, no habrá ni onda E ni onda A. ¿Qué parámetros tenemos que conocer? Gasto cardíaco es 5 litros por minuto, es lo normal. El índice cardíaco es el gasto cardíaco en función de la superficie corporal. No es lo mismo un gasto cardíaco de 5 litros por minuto para una persona de 2 metros que para alguien de 1,50, ¿vale? Entonces se corrige. ¿Cuál es lo normal? Nos acordamos que lo normal más o menos es el límite inferior es la mitad que del gasto cardíaco, 2,5, ¿vale? Y la fracción de eyección, ¿qué es? Es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo con respecto a la que le ha llegado. Lo normal no es el 100%, es decir, el ventrículo no se queda vacío. Lo normal está entre un 70% y se considera normal entre el 50 y el 80%. ¿Cómo responde el organismo ante la hipoperfusión? Bueno, la hipoperfusión o la hipotensión genera hipoperfusión, es decir, llega poca sangre a los tejidos periféricos. El organismo tiene que establecer una serie de mecanismos para permitir que los órganos estén perfundidos. ¿Cómo lo hace? Mediante la fórmula tensión arterial es gasto cardíaco por resistencias periféricas. De forma que en un shock distributivo, como en una anafilaxia en la que se produce una vasodilatación muy importante, es decir, las resistencias periféricas caen mucho y la tensión también, lo que hace es elevar el gasto cardíaco. Al elevar el gasto cardíaco compensamos manteniendo una tensión adecuada. ¿Cómo podremos ayudar nosotros a mantener la tensión arterial en estos casos? Aumentando las resistencias periféricas. ¿Cómo? Noradrenalina, vasoconstrictor. Si el shock es cardiogénico de causa cardíaca, hay una disminución muy importante del gasto cardíaco y el organismo lo compensa aumentando las resistencias periféricas. ¿Cómo podemos ayudar? Con inotropos positivos, dobutamina, dopamina o dobutamina, sobre todo dobutamina, aumentaremos el gasto cardíaco. En un shock hipovolémico pasa similar, hay una disminución del gasto cardíaco y las resistencias periféricas aumentan, pero lo que necesita el corazón no es aumentar su contractilidad, lo que necesita es recuperar ese volumen perdido, ¿vale? Y en el shock obstructivo lo que se produce es una caída muy importante del gasto cardíaco también, porque el corazón no se puede contraer bien, las resistencias periféricas aumentan y nosotros podremos ayudar tratando la causa que está obstruyendo al corazón. Si no, poco más podremos hacer, ¿vale? Capítulo 2. El primer ruido, como ya he dicho, corresponde con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿vale? Como he dicho, se produce un desdoblamiento fisiológico porque las válvulas derechas, aunque se abren antes que las izquierdas, se cierran después. Entonces, el componente izquierdo del primer tono, el componente mitral, irá antes que el tricuspidio. En situaciones en las que se retrase aún más el componente tricuspidio, por ejemplo, en un bloqueo de rama derecha, que el corazón derecho se activa más tarde, se producirá un desdoblamiento amplio, desdoblamiento llamativo del primer ruido. ¿De qué depende la intensidad del primer ruido? Pues depende del grado de apertura de la válvula previo a su cierre. Es decir, cuanto más abierta esté la válvula previa a cerrarse, de mayor intensidad será el ruido. En situaciones de taquicardia en que el corazón va muy rápido, para permitir una diástole adecuada, directamente la válvula mitral se cierra casi desde su grado de mayor apertura, ¿vale? Desde cuando le toca cerrarse, se cierra directamente desde su grado de mayor apertura. También en la estenosis mitral, podría parecer que no, pero en la estenosis mitral, como hay una obstrucción al llenado diastólico, lo que pasa similar en la taquicardia. La válvula, aunque sea más estrecha de lo normal, hasta el momento de cerrarse aguanta completamente abierta, ¿vale? ¿Cuándo la intensidad será menor? En bradicardia, porque la válvula se va cerrando poco a poco hasta que toque la contracción. En insuficiencia mitral, porque no cierra del todo. Y en insuficiencia aórtica aguda, porque al haber reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo, empuja la sangre hacia arriba a la mitral y la va cerrando, ¿vale? El segundo ruido se corresponde con el cierre de las válvulas arteriales. Al igual que en las válvulas auriculoventriculares, primero el componente aórtico, segundo el componente pulmonar. En la inspiración se produce un desdoblamiento fisiológico. ¿Por qué? Porque en la inspiración aumenta la cantidad de sangre, se distienden los pulmones, se distienden los capilares pulmonares y entonces aumenta la cantidad de sangre que cabe en esos vasos pulmonares. Entonces, si hay más cantidad de sangre en esa circulación pulmonar, menos sangre llega al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo, el corazón izquierdo acaba antes su trabajo y entonces, por lo tanto, se cierra antes la válvula. Además, no solo se adelanta el primer ruido, sino que se retrasa el segundo, porque en inspiración también aumenta el retorno venoso, hay más sangre en el corazón derecho, tarda más en terminar su trabajo, entonces el segundo ruido también se retrasa.
La intensidad depende de la diferencia de presiones entre el ventrículo y la arteria. Entonces, será más fuerte cuando haya hipertensión arterial o hipertensión pulmonar y débil en situaciones de hipotensión o estenosis valvular. Se desdobla fisiológico en expiración, decimos que se desdobla de forma amplia cuando además hay una activación ventricular retrasada, ya lo hemos dicho en el caso del primer ruido, y sobrecarga derecha en hipertensión pulmonar y, sobre todo, acordaos, lo veréis en pediatría, comunicación interauricular, desdoblamiento fijo. Siempre que os hablen de un desdoblamiento fijo, la respuesta es comunicación interauricular, siempre. Y el desdoblamiento paradójico es cuando el componente pulmonar va antes que el aórtico, a diferencia de lo normal. Pasa cuando hay una activación retrasada del ventrículo izquierdo, como en un bloqueo de rama izquierda, el ventrículo izquierdo se activa tardíamente y, por lo tanto, se cierra antes la pulmonar que la aórtica. También en situaciones de sobrecarga izquierda, que tarda más en terminar el trabajo el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho. El tercer ruido es un ruido por hiperaflujo. Al inicio de la diástole cae gran cantidad de sangre de la aurícula al ventrículo. Normalmente es patológico. En mayores de 40 años indica fallo ventricular. Y este fallo ventricular, este tercer ruido, es criterio mayor de insuficiencia cardíaca por eso mismo, ¿vale? Casi siempre es patológico. El cuarto ruido es el correspondiente con esta contracción o patada auricular. Va después del tercero, lógicamente, de ahí su nombre, y esta contracción auricular, este cuarto ruido, puede ser normal en niños, incluso en adultos así, delgados, porque la contracción auricular esta existe. Cuando, de todas formas, en adultos que no sean muy delgados, generalmente es patológico porque para escucharlo hace falta que sea más fuerte de lo normal y, por lo tanto, haya una alteración de la relajación ventricular, ¿vale? Otros ruidos, chasquido de apertura, las válvulas solo suenan cuando son protésicas, ¿vale? Y pueden dar chasquido o clic. Chasquido, cuando son protésicas, perdón, cuando son estenóticas, quiero decir. Chasquido es diastólico siempre, ¿vale? Cuando digan chasquido de apertura mitral, estenosis mitral. Chasquido de apertura en foco tricuspideo, estenosis tricuspidia, ¿vale? Siempre que hablen de chasquido es diástole. Como es diástole, solo puede ser mitral o tricuspideo, porque en diástole las válvulas aórtica y pulmonar están cerradas, ¿vale? Clic, si hablan de clic, es sistólico y entonces, por lo tanto, solo puede ser afectación de las válvulas aórtica o pulmonar, porque en la sístole las válvulas que se abren son la válvula aórtica o la pulmonar, no la mitral y la tricuspidia. Entonces, estenótica. Si nos dicen clic en el chasquido en el lado izquierdo, sabemos que es una estenosis mitral, ¿vale? Aunque no nos digan foco mitral, porque ya sabemos que tiene que ser mitral, que no puede ser aórtico. Si la válvula está calcificada, no hará ruido. Otros ruidos, el clic mesosistólico, lo veremos en el prolapso mitral, ¿vale? Es cuando se tensa el aparato mitral porque la válvula se desplaza hacia arriba, lo veremos. Y luego ruidos protésicos. Las prótesis se comportan como válvulas estenóticas, ¿vale? Entonces, tendrán, igual que en las estenosis, ruidos de apertura, que será chasquido si es diastólico o clic si es sistólico, y aparte tendrán ruidos de cierre como cualquier válvula, según la localización, ¿vale? ¿Qué son los soplos? ¿Por qué se producen el sonido de los soplos? Porque hay un paso de sangre a través de un orificio menor de lo habitual. ¿Cómo localizamos a qué altura se encuentra la patología? Según la localización. Si nos dicen que hay, vamos a ver primero los sistólicos. Un soplo sistólico en foco aórtico o bien soplo sistólico que irradia a carótida, podemos encontrar esto no os lo aprendáis de memoria, es fontanería, ¿vale? Si hay en sístole, en foco aórtico, un soplo, es porque el orificio es menor de la válvula aórtica, por lo tanto, estenosis aórtica. ¿Qué otro cuadro puede haber? Miocardiopatía hipertrófica, porque hay una obstrucción al tracto, a la salida de la sangre. Entonces, también pasa por un orificio menor. ¿En qué los diferenciaremos? En que si aumentamos el volumen ventricular, así como el soplo de estenosis aórtica, más sangre pasará por el orificio estenótico, aumentará el soplo. En la miocardiopatía hipertrófica disminuye, porque al distenderse más el ventrículo, la obstrucción dinámica que hay es menor, ¿vale? Si nos dicen que hay un soplo sistólico en foco mitral o en axila, en sístole sabemos que no tendría que pasar sangre a través de la válvula mitral. Si pasa, ¿por qué es? Porque hay una insuficiencia, porque no cierra del todo, hay un reflujo, ¿vale? También puede ocurrir, como en el caso anterior, en el prolapso mitral. ¿Cómo lo diferenciaremos? Igual. Al aumentar el volumen ventricular, la válvula en el prolapso mitral ya se encuentra en su posición más alta, como ya veremos en el tema, y entonces el soplo disminuye, mientras que el de la insuficiencia mitral aumenta.
Si hablamos de un soplo sistólico en el borde external derecho, si es a nivel pulmonar es una estenosis, si es a nivel tricuspidia, que no debería pasar sangre en sístole a través de la tricuspide, es porque es insuficiente. ¿Vale? Diastólicos. Si escuchamos un soplo diastólico en foco mitral, puede ser una estenosis mitral, porque la válvula es estenótica y al pasar la sangre en diástole hace ruido al ser el orificio menor, o mixoma. Pero, ¿qué se diferencia? Que el mixoma, al ser un tumor pediculado, como veremos, cambia el soplo con el cambio de posición. Si vemos un soplo diastólico en foco aórtico, la válvula aórtica está cerrada en diástole, pues si hay un soplo es que hay una insuficiencia aórtica, y si hay un soplo diastólico a nivel tricuspidio, estenosis tricuspidia. ¿Vale? Los soplos del corazón derecho aumentan con la inspiración, porque aumenta el retorno venoso y entonces es mayor la cantidad de sangre que pasa por ese orificio menor, ¿vale? Porque las circunstancias en las que disminuía el soplo era la miocardiopatía hipertrófica, que afecta al ventrículo izquierdo, y el prolapso mitral, que como su nombre indica, mitral, lado izquierdo. Entonces, en el derecho aumentan en inspiración, signo de Rivero-Carballo. Las maniobras que aumentan el volumen ventricular, como al ponerse en cuclillas aumenta el retorno venoso, o el decúbito con las piernas elevadas, hacen que aumente el sonido de cualquier soplo, excepto de los de miocardiopatía hipertrófica y prolapso mitral. ¿Vale? Esto sí que es importante. Las maniobras que disminuyen el volumen ventricular, como el Valsalva, los nitratos, el ejercicio, etcétera, disminuyen los soplos de todos los tipos de soplos, salvo en la miocardiopatía hipertrófica y el prolapso mitral, que al haber menos cantidad de sangre, mayor es la obstrucción en la miocardiopatía hipertrófica y más en su posición está la válvula mitral en el prolapso mitral y, por lo tanto, mayor recorrido tiene para desplazarse y producir el soplo. Pulso arterial, poco importante. El pulso arterial tiene una fase ascendente, que es la parte anácrota, que es el ascenso de la onda de pulso. Con el cierre de la válvula aórtica se produce esta incisura y luego continúa disminuyendo la presión, hasta la onda dícrota, que se relaciona con la distensibilidad de la aorta. Gracias a que la aorta es distensible, se transmite la onda de pulso por todo el organismo. Entonces, anácrota y dícrota. ¿Cómo se altera? Pues tenemos distintos tipos de pulsos que tampoco veo importante. Dícroto, en una miocardiopatía dilatada en la que la parte de la aorta intenta compensar. Saltón, cuando el volumen de eyección es muy alto y entonces la parte inicial, el pulso es muy elevado, tensión alta. Parvo, cuando disminuye el volumen de eyección, ¿vale? Todo baja. Bisferiens es un pulso en el que donde se produce un doble pico y es en situaciones que hay una miocardiopatía hipertrófica obstructiva que cuando se vence la obstrucción vuelve como a haber una nueva embolada de sangre, o en la doble lesión aórtica. Pulso paradójico es cuando disminuye la presión sistólica más de 10 milímetros de mercurio con la inspiración. En situaciones normales es completamente fisiológico que la presión arterial sistólica disminuya con la inspiración, por lo que hemos dicho antes respecto a los desdoblamientos. En la inspiración el pulmón se distiende, los capilares pulmonares tienen mayor capacidad de albergar sangre y, por lo tanto, más cantidad de sangre se queda en el pulmón, menos llega al ventrículo izquierdo y, por lo tanto, menor será la tensión, la fuerza de ese latido y, por lo tanto, la tensión. ¿Qué pasa? Porque que también al producirse la inspiración aumenta el retorno venoso por la presión negativa intratorácica y, por lo tanto, al corazón derecho aumenta la precarga, que por Frank Starling lo que produce es aumento de la contractilidad. Al aumentar esa contractilidad, parte de la sangre que se ha quedado en los pulmones, pues se favorece que aumentar un poco la cantidad que llega al ventrículo izquierdo, ¿vale? Por lo tanto, en situaciones normales, por este segundo mecanismo de compensación, sí que hay disminución de la tensión arterial sistólica en inspiración, pero es menor de 10 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? Que en situaciones en las que el gasto cardíaco derecho no puede aumentar en la inspiración, sí que se producirá esta distensión de capilares pulmonares, por lo tanto la sangre se almacenará ahí, pero el corazón derecho no es capaz de compensarlo. Entonces la presión sistólica caerá por encima de 10 milímetros de mercurio. ¿Vale? ¿En qué situaciones se produce? Pues por hiperinsuflación pulmonar, en la que hay una gran distensibilidad de los capilares pulmonares, o sobre todo en afectación del corazón derecho. Cualquier patología que afecte al corazón derecho que disminuya su capacidad de contracción es susceptible de producir el pulso paradójico. Sin embargo, sobre todo nos tendremos que acordar del taponamiento pericárdico, que hasta en un 90% de los casos produce este pulso paradójico, ¿vale? Porque al estar taponado el corazón, él no puede establecer este mecanismo de compensación. También muy importante en la pericarditis constrictiva, pero menos.
El pulso venoso yugular tiene varios componentes. La onda A, que es la patada o contracción auricular, y es la zona de mayor presión en el pulso venoso yugular en situaciones normales. Después de la contracción auricular viene, una vez que se ha contraído, como cualquier músculo, se relaja. Seno X, relajación auricular. Posteriormente viene la onda V, que se corresponde con el llenado de la aurícula. Una vez que se ha vaciado y se ha relajado la aurícula, se produce el llenado de la aurícula. Y el seno I es el vaciamiento pasivo de esta aurícula. Cuando se abre la válvula tricuspidea, la sangre pasa de aurícula a ventrículo, cayendo la presión. Inmediatamente después, la onda A vuelve a empezar el ciclo, la patada auricular vuelve a aumentar la presión. Alteraciones de las ondas. Onda A estará ausente en la fibrilación auricular. Lógico, no hay contracción auricular, entonces no habrá onda A. Además, si la aurícula derecha está dilatada, tiene poca fuerza, estará disminuida. ¿Cuándo puede estar agrandada? Cuando está hipertrofiada, tiene mucha fuerza y entonces la onda A es mayor. Y una situación especial, las ondas a cañón. Las ondas a cañón se producen cuando se produce una contracción de la aurícula con la válvula tricuspidea cerrada. Entonces, la presión que se genera es muy alta y entonces se observan estas ondas A llamadas cañón, que se observan en el pulso venoso yugular. Las ondas a cañón pueden ser rítmicas. Si son rítmicas, quiere decir que en todos los latidos la aurícula se está contrayendo inicialmente, en el momento de contraerse la aurícula, se está contrayendo con la válvula tricuspidea cerrada y en función de la frecuencia a la que nos encontremos será un tipo de ritmo nodal. Si es bajo es un escape, si es mediano es un ritmo nodal acelerado y si es muy alto, taquicardia intranodal. Las arrítmicas quiere decir que en algunos latidos se produce una onda cañón, pero no en todos. ¿En qué situaciones se produce? Si es un pulso a frecuencia elevada, una taquicardia ventricular, en la que el ventrículo va por su cuenta, la aurícula va por su cuenta a ritmo rápido y entonces en algunos momentos coinciden dando estas ondas a cañón. Y si el pulso es bajo, es el bloqueo AV completo, es ese bloqueo en el que hay disincronía auriculoventricular y muchos latidos se producirán sin ondas a cañón, pero de vez en cuando coincidirá la contracción de la aurícula con la tricuspidia cerrada, produciéndose unas ondas a cañón arrítmicas. La onda V es el llenado auricular y puede estar agrandada en insuficiencia tricuspidea porque hay un reflujo de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula y entonces hay una hiperinsuflación, digamos, una sobrecarga de volumen en la aurícula, aumentando la presión. El seno X, que era la relajación auricular, estará ausente en la fibrilación auricular. Lógicamente, si no había contracción, no hay relajación. Y en la insuficiencia tricuspidea severa, porque si está muy dilatada la válvula tricuspidea, refluye mucha cantidad de sangre y, por lo tanto, no habrá relajación. ¿Vale? Si el seno X, en vez de estar ausente, es todo lo contrario, es muy profundo, es signo de taponamiento pericárdico. ¿Por qué? Porque cuando hay un taponamiento, en el momento de la sístole, el ventrículo se contrae, disminuye su volumen y entonces el líquido pericárdico se redistribuye hacia la zona ventricular, disminuyendo muy rápidamente la presión en la aurícula y permitiendo esta caída de presión. El seno I, que era el vaciamiento pasivo de la aurícula, puede ser lento si hay una dificultad para el vaciamiento, como en la estenosis tricuspidea, o rápido y profundo cuando hay un hiperaflujo de sangre desde la aurícula al ventrículo. ¿Vale? Por ejemplo, en la pericarditis constrictiva, en la que la presión en el corazón es muy alta, la cavidad ventricular, el espacio de la cavidad ventricular es normal, entonces en cuanto se abre la válvula tricuspidea pasa gran cantidad y muy rápido la sangre de aurícula a ventrículo. ¿Vale? Esto es lo que nos permite distinguir la pericarditis constrictiva del taponamiento pericárdico. En ambos se produce un seno X profundo, pero en la pericarditis constrictiva W se genera una W, el seno I es profundo por esto que hemos dicho, mientras que el taponamiento pericárdico, el llenado ventricular está dificultado desde el inicio. Por lo tanto, el seno I estará borrado. La presión venosa yugular tiene una buena correlación con la presión venosa central. Lo normal es que sea menor de 8 centímetros, que eso quiere decir que esté a 3 centímetros del ángulo de Lewis. ¿Vale? El ángulo de Lewis es el ángulo del esternón y se establece que entre ese ángulo de Lewis y la aurícula derecha hay unos 5 centímetros de distancia. Entonces, todo lo que sea que el pulso yugular esté por debajo de 3 centímetros separado del ángulo de Lewis, querrá decir que la presión venosa yugular es normal. ¿Cuándo se puede elevar? Pues cualquier situación en la que el corazón no es capaz de aceptar toda la sangre que le llega, en situaciones de taponamiento, pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome de vena cava superior en la que un tumor comprime la cava y estará disminuida cuando haya hipovolemia. ¿Vale?
El signo de Kussmaul es el aumento de la presión venosa central en la inspiración y aparece en estas situaciones que hemos dicho en la que el corazón derecho no es capaz de hacerse cargo de todo el volumen que le lleva. Constricción pericárdica, taponamiento o una insuficiencia cardíaca derecha grave. ¿Qué es la cianosis? La cianosis es el color azulado de piel y mucosas y que se produce cuando la hemoglobina reducida es superior a 5 gramos decilitro. Puede ser de origen central porque la sangre está insuficientemente oxigenada, porque respiramos aire con baja concentración de oxígeno, o periférica, porque hay zonas hipoperfundidas. En ocasiones, como en la insuficiencia cardíaca congestiva, se combinan ambos mecanismos. Al haber una congestión pulmonar, la sangre se puede oxigenar poco, por lo tanto, cianosis central, pero además, al haber un gasto cardíaco bajo, lo que habrá es una hipoperfusión periférica y cianosis periférica. Métodos complementarios del diagnóstico. El electrocardiograma sabemos que es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Vamos a ver cómo se genera el electrocardiograma normal, ¿vale? Lo primero que se activan son las aurículas. Lo primero, la aurícula derecha, luego la aurícula izquierda. Por lo tanto, el primer componente, vamos a fijarnos en V1 y V6, el primer componente en ambos lados de la onda P, que es la contracción auricular, es la activación auricular, primero será la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda. Posteriormente está el intervalo PR, que es el retraso fisiológico de la conducción que se produce en el nodo AV, ¿vale? Esto es más o menos igual tanto en derivaciones izquierdas como en derivaciones derechas. La diferencia viene ahora. Luego se produce lo primero, ventricularmente del ventrículo se produce la activación septal, que va de izquierda a derecha. Por lo tanto, es positivo en derivaciones derechas porque se acerca, negativo en derivaciones izquierdas porque se aleja. Luego se sigue activando el ventrículo derecho, por lo tanto, positivo en derivaciones derechas, negativo en derivaciones izquierdas, y luego se produce la activación del ventrículo izquierdo, que es el que más potencia tiene. Por lo tanto, en derivaciones izquierdas, una onda profunda, una S profunda, porque se aleja de él, mientras que en derivaciones izquierdas, como se acerca a él, una R elevada. ¿Vale? ¿Qué ondas y qué segmentos tiene el electrocardiograma? La onda P es la activación auricular y lo normal es que mida tanto de ancho como de alto menos de 2 cuadraditos y medio, menos de 0,10 segundos de duración, menos de 2,5 de altura, es decir, menos de 2 cuadraditos y medio tanto de ancho como de alto. El QRS es la activación ventricular, como hemos visto, y lo normal es que sea menor de 0,12 segundos. Viene precedido de una onda Q que, para que no sea patológica, tiene que tener menos de un cuadradito de anchura y una profundidad menor del 25% de la altura total del QRS. Además, no aparecerá en precordiales derechas porque, como esto corresponde en condiciones normales a la activación de septal, en derivaciones derechas será inicialmente positivo, ¿vale? La onda T es la repolarización ventricular y tiene que ser de la misma polaridad que el QRS. El espacio PR, conducción sinoventricular, lo normal es desde el comienzo de la P hasta el comienzo de la R, que tiene que durar como poco 3 cuadraditos y como mucho 5 cuadraditos. ¿Vale? El espacio QT tiene que ser menos de 0,43 segundos. Como ponerse a contar es muy latoso, hay un truco que es mirar la distancia entre los QRS y el final de la onda T. Para que sea normal, tiene que estar antes que el espacio entre los dos QRS. ¿Vale? El QT largo, como veremos, da lugar a la taquicardia ventricular helicoidal. Y también nos tenemos que fijar en el segmento ST que sea isoeléctrico, ¿vale? Que esté este segmento, el segmento ST, que esté a la misma altura que el trazado basal del electrocardiograma. Frecuencia. ¿Cómo calculamos la frecuencia? Esto hay que aprendérselo. 300, 150, 100, 75, 60, 50. Una vez que te lo aprendes no se te olvida, no es muy complicado. Y esto corresponde con la separación que hay entre cuadrados grandes en el electrocardiograma entre los QRS. Si hay una separación de un cuadrado, 300, 2, 150 y luego 100, 75, 60, 50. Hay que tener un esquema para la interpretación del electrocardiograma. Si no lo hacemos de forma esquemática, lo que haremos es que se nos olviden cosas, ¿vale? Entonces, hay que fijar si es rítmico, primero la frecuencia, que ya la hemos calculado, hay que mirar si es rítmico, es decir, si la distancia entre ondas R es constante, si es sinusal. Para que un ritmo sea sinusal tiene que haber onda P y esta ser positiva en 2 y negativa en AVR. Si hay ondas P antes de cada QRS y QRS tras cada onda P, esto ya lo veremos porque es importante en el tema de arritmias. Habrá que medir cuánto mide el PR, recordamos, normal entre 0,12 y 0,20, el QRS normal menos de 0,12 y el QT si es normal. Aquí vemos un electrocardiograma. Vamos a ver, lo primero vamos a calcular la frecuencia. Cogemos una QRS que esté más o menos en el límite de un cuadrado grande y contamos.
300, 150, 100, 75, aproximadamente a 75 latidos por minuto. ¿Es rítmico? Pues si seguimos mirando, 300, 150, 100, 75, sí. La distancia entre los QRS es constante, así que estamos ante un ritmo a 75 latidos por minuto. ¿Es sinusal? ¿Hay ondas P? Sí. ¿Es positiva en 2? Sí. ¿Es negativa en AVR? También. Estamos ante un ritmo sinusal a 75 latidos por minuto. ¿El PR, el PR es normal? Pues sí, aquí no se ven muy bien los cuadraditos pequeños, pero desde el inicio de la P hasta el inicio de la R hay unos 3 cuadraditos y medio. Es decir, estaríamos en rango de la normalidad. ¿Todas las ondas P se siguen de QRS? Sí. Buscamos todas las ondas P y todas tienen un QRS asociado. ¿Todos los QRS se preceden de una onda P? Vemos que sí. ¿Vale? Es decir, no hay extrasístoles, no hay cosas raras. El ST es isoeléctrico, sí. Vemos que el segmento ST es isoeléctrico con respecto a al electro basal, ¿vale? Es isoeléctrico, está a la misma altura. ¿Las ondas T son de la misma polaridad que el QRS? Sí. Vemos que aquí negativa, aquí positiva y ondas T. Y son asimétricas, es decir, normales. ¿El QRS es menor de 3 cuadraditos? Sí, es un QRS muy estrecho. ¿El QT es normal? Pues hombre, vemos que si establecemos la distancia entre dos QRS, la mitad estaría más o menos por aquí y la T termina antes que de la mitad de los dos. Así que sí, estamos ante un electro completamente normal. Os lo podrían preguntar, pero no creo, ¿vale? Pero bueno, siempre saber que si os parece todo normal, bueno, es que puede ser normal. Calcular el eje, esto es muy poco importante, esto no creo que lo pregunten, pero bueno, hay que explicarlo. El eje normal del corazón está entre menos 30 y 100. Para calcularlo dividimos en cuadrantes y sabiendo que aquí está 1 y aquí está AVF. Entonces, valoramos el cuadrante en función de la polaridad del QRS. Si en 1 y en AVF es positivo, el eje va a estar en este cuadrante, así que siempre será normal. Si es negativo en ambos, siempre va a ser anormal porque estará aquí. Y luego, no creo que os pregunten esto, si está en esta zona. Si está en esta zona, yo creo, si os lo llegan a preguntar, yo creo que es para ver un eje izquierdo o un eje derecho. No habrá que ponerse a calcular si estamos en esta zona o en esta, ¿vale? Pero bueno, positivo en 1, negativo en AVF puede estar aquí o aquí, habría que mirar la isodifásica. Negativo en 1, positivo en AVF estaríamos aquí, habría que mirar la isodifásica. ¿Qué alteraciones del eje podemos ver? Si está desviado a la derecha, ser un hemibloqueo posterior izquierdo, una hipertrofia del ventrículo derecho en la que la activación ventricular, al estar hipertrofiado, la activación del ventrículo es muy potente, el del ventrículo derecho, y por lo tanto tira hacia aquí. En un infarto que afecte a la región lateral, es decir, a la región del ventrículo izquierdo, disminuirá la actividad eléctrica de la zona izquierda, del ventrículo izquierdo, aumentando proporcionalmente la del ventrículo derecho. También en un neumotórax que presiona en el lado izquierdo, en pacientes de extrocardio, y hay gente que son normales. ¿Qué veríamos? Pues que está eminentemente negativo en 1 y positivo en AVF. Negativo en 1, positivo en AVF estaría por aquí. Luego ya, si quisiéramos ver, pues veríamos que en AVR es más positivo que negativo y entonces ya nos haría pensar que estamos aquí, ¿vale? Pero bueno, no se meterán con eso. Desviado a la izquierda, menor de menos 30 en un hemibloqueo anterior izquierdo, una hipertrofia del ventrículo izquierdo que tira de la activación eléctrica hacia él, un infarto que afecte a la zona derecha y por lo tanto disminuye la actividad eléctrica de esta zona, o un variante de la normalidad. Aquí lo vemos. Positivo en 1, negativo en AVF, ¿vale? Estamos en este cuadrante. Además, podríamos ver que en 2 es más negativo que positivo. Es decir, 2 estaría por aquí, pues si es más negativo que positivo, quiere decir que se aleja de 2, pues estaría por aquí, ¿vale? Alteraciones de ondas intervalos. De la onda P, ¿cuándo se altera? Con crecimiento de las cavidades auriculares. El crecimiento de la aurícula izquierda hace que la onda P sea ancha y bifásica. ¿Dónde lo miraremos? En V1. Miramos en V1 y vemos que el componente de la aurícula izquierda era la segunda parte de la actividad auricular. Por lo tanto, lo que se producirá es un ensanchamiento de esta onda P y bifásica, ¿vale? Hacia abajo. Si es de la aurícula derecha, la onda P será alta y acuminada, porque el componente de la aurícula derecha de la onda P era la primera, entonces será alta, ¿vale? Intervalo PR, hemos dicho que sería una distancia entre P y R más de 0,20, más de 5 cuadraditos, y se produce un bloqueo AV de primer grado. También lo pueden producir fármacos que disminuyen la conducción auriculoventricular, como los cronotropos negativos, y en pacientes con alta tendencia a la vagotonía. Aquí vemos la separación entre P y R mayor de 5 cuadraditos.
PR corto menor de 0,12 en síndromes de preexcitación o también puede ser normal en situaciones de taquicardia. Veríamos en síndromes de preexcitación, que ya lo veremos en su tema correspondiente, PR corto y además una onda delta que corresponde con la vía accesoria, Wolff-Parkinson-White. Aquí tenemos un electro en el que vemos un PR corto y una onda delta. PR corto, onda delta, ¿vale? Preexcitación. El QRS ancho es mayor de 0,12 y es por una alteración en la conducción dentro de los ventrículos. Puede aparecer en bloqueos de rama o en fármacos que disminuyen la conducción intraventricular. Podemos encontrar bloqueo de rama derecha que, mirando en V1, lo que se producirá es primero la activación septal como corresponde, pero luego directamente se produce la activación del ventrículo izquierdo, es decir, directamente la activación septal, activación del ventrículo izquierdo y posteriormente, no por la vía normal, sino por la vía muscular, que es más lenta, se produce la activación del ventrículo derecho. Por lo tanto, al ser más lenta, el QRS se ensancha y además termina en positivo en derivaciones derechas. Derivaciones izquierdas, después de la activación ventricular, que es negativa, se produce la activación del ventrículo izquierdo y posteriormente una lenta activación del ventrículo derecho que en derivaciones izquierdas va hacia abajo y entonces una S ancha. En el bloqueo de rama izquierda veremos en la zona de derivaciones derechas que no hay activación septal porque se producía de izquierda a derecha y la rama izquierda está bloqueada y veremos que hay una rápida activación inicial del ventrículo izquierdo de la parte superior desde el derecho hacia el izquierdo para minimizar esta contracción tardía del ventrículo izquierdo que se manifiesta como forma negativa y luego la activación lenta a través del miocardio del ventrículo izquierdo, lo que da una morfología que se llama de QS, negativo, en derivaciones izquierdas. Mientras que en derivaciones derechas, en derivaciones izquierdas, esa primera activación del ventrículo es positiva, luego la activación del ventrículo derecho hace que sea negativa para terminar con la positividad de esta activación lenta, R mellada. Aquí vemos un bloqueo de rama derecha que nos fijamos en V1, vemos este RSR', termina en positivo, ¿vale? Si en V1 el QRS termina en positivo, es un bloqueo de rama derecha. Y en V6 veremos esta S ancha. Bloqueo de rama izquierda en V1, esta morfología de QS sin activación septal, un QS hacia abajo, y en V6 lo que veremos es esta R mellada, ¿veis? Que tiene como una incisura a mitad del QRS, con un QRS mayor de 0,12 milímetros. También pueden producirse crecimiento de los ventrículos, que el ventrículo derecho producirá una R elevada en derivaciones derechas porque la activación ventricular será mayor, tirará hacia la derecha, por lo tanto la R será mayor de 5 milímetros en derivaciones derechas, mientras que la S será mayor de 7 milímetros, es decir, más profunda en derivaciones izquierdas, porque aumenta el componente del ventrículo derecho. Además, veremos el eje a la derecha y alteraciones de la repolarización. El crecimiento del ventrículo izquierdo, en derivaciones derechas, la S será muy profunda porque aumenta el componente del corazón izquierdo y en derivaciones izquierdas la R será mucho más alta, mayor de 25 milímetros en derivaciones izquierdas por esta activación ventricular. Además, el eje se irá hacia la izquierda. Podremos ver también alteraciones de la repolarización en precordiales izquierdas. Aquí vemos una hipertrofia ¿veis? Las ondas R tan altas con ondas S profundas en derivaciones derechas es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Además, podemos ver estas alteraciones de la repolarización que es por sobrecarga ventricular. Esto no es isquemia. Es decir, si viéramos este descenso del ST, que está más por debajo de la línea isoeléctrica, en un paciente con un QRS normal, de tamaño normal, sería isquemia, ¿vale? Es un descenso del ST. Pero en cambio, en situaciones de hipertrofia es una sobrecarga. Además, podemos ver en V1 que hay este ensanchamiento de la onda P y que es bifásica, que correspondiente también a una hipertrofia de la aurícula izquierda. El intervalo ST puede estar descendido o elevado. ¿Cuándo estará descendido? Cuando hay un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, es decir, un infarto no transmural, en situaciones de lesión isquémica, patrón de sobrecarga ventricular, como acabamos de ver en situaciones de hipertrofia ventricular, y estará elevado en el infarto transmural cuando hay un espasmo coronario, como en la angina de Prinzmetal, pericarditis aguda o aneurisma ventricular. La onda T estará alta y acuminada en hiperpotasemia y en el infarto hiperagudo e invertida en situaciones de isquemia, en sobrecarga ventricular, miocardiopatía hipertrófica y pericarditis aguda. Para que nos acordemos de las alteraciones que se producen en el electro en situación de isquemia, está esta regla, entre comillas, mnemotécnica, que es acordarse de este nombre, Nelly, y que viene a decir que en el orden en el que están las ondas y segmentos que muestran isquemia,
pues que si lo que aparece es una onda Q, que es la primera, se traduce en necrosis. Hay una necrosis miocárdica. Si lo que se afecta es el ST, tanto sea para arriba como para abajo, lo que hay es una lesión miocárdica. Y si lo que se afecta es la onda T, lo que hay es una isquemia, ¿vale? Normalmente en pacientes en los que veamos un electro sin alteraciones, sin hipertrofias ni demás, y veamos ondas T negativas, quiere decir que es un corazón isquémico. No quiere decir que tenga zonas de necrosis, quiere decir que es el principio, que el riego no llega del todo bien. Si esto progresa, dará lugar a la lesión, alteraciones del ST en el infarto al principio del infarto. Puede ascender o descender. Y si ya no tratamos esta lesión, finalmente se producirá una necrosis, ¿vale? Nelly, onda Q, ST, onda T. La hiperpotasemia y la hipopotasemia, ¿qué hacen? La hiperpotasemia produce ondas T altas y picudas, QRS anchos y puede producir parada sinusal. La hipopotasemia, ondas subprominentes poco importantes, sobre todo aplanamiento de la onda T. Aquí vemos un electrocardiograma con una hiperpotasemia, ondas T acuminadas y además el QRS ancho, ¿vale? Hiperpotasemia, mucho riesgo de muerte. El intervalo QT puede ser largo, que puede ser congénito o por antiarrítmicos, como ya veremos, o por hipocalcemia y, muy importante, hipomagnesemia, que puede dar lugar a la taquicardia ventricular helicoidal, y QT corto por digital hipercalcemia. Aquí veríamos un QT corto y aquí un QT largo que está después de la intersección de las dos Rs. ¿Qué es el Holter? El Holter es el registro del electrocardiograma del individuo en movimiento. ¿Para qué se utiliza? Para estudiar arritmias, para ver en pacientes que se sincopan con frecuencia, a ver si la causa es cardiológica, pacientes con una enfermedad del nodo sinusal y para en pacientes que estemos realizando un tratamiento antiarrítmico, valorar la eficacia de modo domiciliario. Radiografía de tórax. ¿Qué es lo que nos importa? Aquí, el índice cardiotorácico. Hablaremos de cardiomegalia si la relación entre la silueta cardíaca, el diámetro cardíaco y el total del tórax es mayor de 0,5. ¿Vale? Los patrones de congestión y esto lo veremos en el tema de insuficiencia cardíaca. Ecocardiografía. Se puede hacer transtorácica o transesofágica. La transtorácica es una prueba incruenta, fácil de realizar y barata. Muchas veces, si en el MIR os preguntan cuál es la prueba de elección, muchas veces la respuesta con una alta probabilidad será la ecocardiografía, ¿vale? Sirve para valorar las válvulas, la función ventricular, si hay endocarditis, cardiopatías congénitas, tumores cardíacos, si hay derrame, muchas cosas. ¿Qué ejes tiene? Tiene el eje paraesternal en el que vemos aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aorta con válvula aórtica. Esta es la imagen que cayó en mi examen. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aorta. Esto es líquido pericárdico. En el eje apical vemos las 4 cámaras, que están al revés, como en muchas cosas de imagen. Aquí veremos la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, que quedan a la derecha, aurícula derecha, ventrículo derecho, que quedan a la izquierda. ¿Vale? Transesofágica, ¿cuándo se hace? En pacientes en las que hacemos primero un transtorácico y es de baja calidad, en pacientes que tienen hiperinsuflación torácica, como en pacientes con ventilación asistida o enfisema, y también en pacientes muy obesos. Es más sensible, sobre todo, para la transesofágica para valorar la parte posterior del corazón. Permite ver la disfunción de las prótesis valvulares, permite ver trombos y masas auriculares y complicaciones de la endocarditis infecciosa. Otros estudios, como las exploraciones isotópicas, permiten valorar la función ventricular, diagnosticar cortocircuitos intracardíacos en situaciones que pensemos que existen, es la prueba de elección, y valorar la perfusión del miocardio, como veremos en el tema de infarto, con la gammagrafía de talio. Otras nuevas técnicas que son muy bonitas, pero que no dan mucha utilidad por el momento, son el TAC de anatomía coronaria, TAC de las válvulas y TAC de grandes vasos. No tiene mucho sentido aprenderlo porque no tiene mucha utilidad. La resonancia magnética nuclear, algo más de utilidad, pero no para el estudio de coronarias, sino en esta patología, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que ya la veremos, en la que se observa grasa infiltrando el miocardio. Para ir terminando, el cateterismo cardíaco es una prueba también muy importante. Sirve para valorar la anatomía coronaria y, en caso de esta estar alterada, poder implantar o poder realizar una dilatación, ya sea con balón o mediante stent, de la coronaria afectada. También mide el gasto cardíaco y las presiones cardíacas, permite hacer un estudio de arritmias, estudios electrofisiológicos y no solo realizar el estudio, sino ablacionar las vías que están causando estas arritmias, permite también tomar biopsias, ¿vale? Además, también permite la implantación percutánea de válvulas. Bueno, vamos a descansar hasta I5. Aquí en mi reloj son -5, pues hasta I5.